Un saludo a todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Quien les habla es Freddy Duitama. Hoy continuamos en este episodio con el tema de inteligencia artificial, pero ya queremos mirarlo desde ángulos diferentes al técnico o al de la ingeniería. Y hay un hecho que ocurrió en semanas pasadas que pues motiva la conversación de hoy. Es una carta que elaboraron personajes muy reconocidos en el mundo, industriales, académicos, historiadores, como por ejemplo Elon Musk, como por ejemplo también lo firmó Yuval Harari, y si uno repasa las firmas hay profesores muy reputados de universidades muy prestigiosas a lo largo y ancho del mundo, y en esa carta lo que piden es que se haga una pausa con el entrenamiento de nuevos modelos de datos, de nuevos modelos por el estilo de ChatGPT, en alguna medida que se haga una pausa a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y se motivan la carta básicamente porque dicen que el impacto de estas tecnologías será tan grande que inclusive pues, estamos corriendo el riesgo de perder el control de la civilización, de nuestra civilización. Hacen algunas preguntas que son muy válidas en el sentido de que si tiene sentido seguir construyendo productos como estos, que finalmente son cajas negras de las que no conocemos completamente su funcionamiento y sus implicaciones, que si tiene sentido desarrollar inteligencia no humana que eventualmente pueda llegar a ser más poderosa que la inteligencia del ser humano. También dicen, es correcto que unas cuantas compañías en el mundo y unos técnicos por inteligentes y capaces que sean, estén decidiendo ellos solos el futuro de la inteligencia artificial sin que hayan sido elegidos por nadie para tomar esas decisiones, ¿sí? Hacen también planteamientos sobre la necesidad de reenfocar toda esta investigación y todos estos productos para garantizar que sean precisos, seguros, que se pueda interpretar los resultados que arrojan, en general que generen confianza hacia la sociedad. Obviamente esta carta ha suscitado muchas reacciones, desde quienes la apoyan hasta quienes la consideran actos de oscurantismo y, por ejemplo, recuerdan lo que pasó cuando la invención de la imprenta, ¿sí? Que la Iglesia Católica se oponía porque eso significaba que cualquiera podía leer la Biblia en una época en que los únicos que podían leer e interpretar la Biblia eran los autorizados por la Iglesia, ¿sí? Inclusive todavía en 1600, por ahí en 1600 en Inglaterra, 1672 en Inglaterra, se planteaban problemas sobre la explosión de la información que generaba la impresión masiva de libros. O sea, paradójicamente preguntas muy parecidas a las que hoy nos hacemos, ¿cierto? Porque se decían, los problemas más graves eran los de la recuperación de la información, quién la seleccionaba, quién criticaba su validez, etcétera, etcétera. Bueno, para todo eso, entonces invitamos hoy a una profesora de la Universidad de Antioquia que pues, viene trabajando desde hace mucho rato estos temas. Es la profesora Verónica María Echeverry Salazar. Ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Privado de la misma universidad, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y tiene también una especialidad en Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca en España. Es magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, es coordinadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología e Innovación, que está adscrito al Grupo de Investigación en Derecho y Sociedad de la misma Universidad de Antioquia. Entonces, un saludo, profesora. Un saludo muy cordial a los organizadores, a Natalia, a John y a Alejandro. Muchísimas gracias y a todas las personas que nos están escuchando. Verónica, muchísimas gracias por estar acá. De verdad que hoy creo que vamos a tener un programa un poquito diferente. Vamos a darle un enfoque diferente al tema que hemos venido discutiendo en estos últimos episodios, que es el tema de la inteligencia artificial.
Y bueno, nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación y poder conversar un poco desde una perspectiva diferente. Y partamos de la introducción que hace Freddy en torno a la carta, pues digamos, de estas personas tan importantes. Y yo quisiera conocer un poco desde tu perspectiva, realmente hasta qué punto se debe o no parar la investigación en estos temas de inteligencia artificial. Estamos, digamos, enfrentándonos a una situación a la que nos hemos enfrentado en otras ocasiones, donde priman, digamos, seguir o no con una investigación depende de posturas religiosas, por ejemplo, cuando hablamos, pues, digamos, de la clonación humana o de posturas políticas, etcétera. En torno a esta carta y a la sugerencia de frenar un poco esta investigación, quisiera conocer un poco tu opinión al respecto y tu perspectiva. Lo que pasa es que, pues, partamos de la idea que ahorita cuando el profesor John decía que una de los firmantes es Yuval Noah Harari, yo tengo que decir que justamente yo me metí a estudiar estos temas desde la perspectiva del derecho después de haber leído a Harari. O sea, digamos, es un autor para mí referente. Y cuando yo leía a Harari en los 3 libros que él tiene, él se hace esas preguntas, porque él decía, en el momento en el que tenemos inteligencia artificial, más posibilidades de hacer modificaciones al genoma humano, más la integración de diferentes tecnologías, pero en un contexto de cambio climático, esto supone una gran cantidad de discusiones para la humanidad como tal. Preguntaba Harari cuando hacía esta analogía, ¿quién será el que es capaz de pulsar el freno? ¿Quién va a ser el que va a poner el freno? ¿Cierto? Porque aquí no es solamente si es importante poner un freno en la inteligencia, sino si eso es posible. ¿Cierto? Porque es que en este momento, como el conocimiento está tan diseminado alrededor del mundo, y eso es justamente una de las consecuencias derivadas de Internet, y es que hay múltiples centros de creación y múltiples centros de pensamiento, usted podría coger algunos sujetos y controlar la actividad, pero en este momento, ¿quién es capaz de controlar el conocimiento creativo y colaborativo que se está llevando a cabo en múltiples centros formales y no formales de conocimiento? Entonces uno llegar y decir, vamos a interrumpir la investigación, tal vez sería controlar algunos actores, pero eso no significa que los demás van a parar. Entonces, aquí ya esto también nos supone un reto muy importante como humanidad, porque también es decir, ¿quién tiene el control sobre esto? O esto ya definitivamente se nos salió de las manos. Porque si uno piensa en actores internacionales, por ejemplo, la Unión Europea, que la Unión Europea ha sido muy valiente, pueden decir algunos, o muy retardataria, pueden decir otros. En las discusiones que la Unión Europea ha tenido con los grandes tecnológicos, por ejemplo, con Amazon, o con Google y con Facebook, ellos son muy reticentes con el tema de la protección de datos personales, pero China no. Entonces ellos se corre un riesgo de estar frente a una carrera armamentista, que es discusión de algunos académicos en Europa, y es, listo, entonces, ellos tienen un dicho que es como gracioso, y es, Estados Unidos inventa, China copia y mejora, y Europa regula, ¿cierto? Entonces, mientras Estados Unidos empezó con la inteligencia artificial, China está invirtiendo ingentes cantidades de dinero de investigación y científicos y demás. Europa está muy preocupado por regular, pero el asunto que plantean algunos científicos europeos no, voy a utilizar una expresión de mamá, que a mí me gustan las expresiones como de tía, como de vecino, y es no bajar el tren. O sea, nosotros vamos a tener un marco regulatorio muy fuerte, éticamente muy comprometido, pero vamos a ser impertinentes, porque los otros tienen una capacidad económica, científica superior que van a ser. Entonces, si nosotros no estamos a la par, y por eso es que esto se ha asimilado a una carrera armamentista, es el no estar a la par de los otros gigantes puede hacer que se impongan. Entonces, el asunto aquí que es muy difícil, y yo por eso ahorita les decía que a mí me da un poquito como de pudor hablar sobre estos temas, porque las respuestas a veces pueden ser muy abstractas, es que los ritmos
de la reflexión democrática son muy lentos, en tanto que los ritmos de la aceleración tecnológica son cada vez más rápidos. Entonces acá hay un gap, acá hay una brecha que se aumenta cada día más. Entonces, mientras nosotros estamos en el debate democrático, la tecnología sigue avanzando. Y cuando nosotros decimos cualquier cosa que pasa por el debate democrático, muchas veces llega a ser ineficaz. Verónica, esos temas que estás tocando desde toda esta arista son fundamentales introducirlos pues en este debate. Nosotros en episodios anteriores que hemos trabajado y conversado más con personas que vienen de la tecnología y de la ingeniería, un poco hemos encontrado que cuando se les plantea, cuando les planteo estas reflexiones más sociales y de índole política y también de índole ético, un poco siempre siento que hay un consenso en decir, lo que pasa es que la herramienta, la tecnología, independientemente del nivel de desarrollo que tenga, no tiene un calificativo per se, o sea, no es buena o mala la tecnología, sino que tiene que ver con el uso que le damos a esa tecnología. Y un poco uno ve que nuestros invitados se han ido como por dos lógicas, y un lado se implica en la autorregulación social, el asunto de la ciudadanía de los usuarios, cómo nos regulamos, y por otro lado, el papel que le corresponde al Estado de control y también como de regular. Eso nos lleva a una pregunta que quiero plantearte, y es que, o sea, si la investigación continúa, la investigación en estos temas de inteligencia artificial, y con el desarrollo y comercial de nuevos productos, un poco entonces el debate, ¿quiénes están? ¿Cuál es el debate que hay que hacer ahí? Ya nos acabas de explicar que hay unos que vamos a ritmos lentos, otros van a ritmos rápidos. Entonces, bueno, ¿qué tipo de debates tenemos que asumir? Si son entonces debates generales o habrá que segmentar debates a asuntos más específicos, porque ahí hay un asunto muy teso, y es que en esos temas que afectan a toda la humanidad, tiene un conocimiento experto también, y hay contradictores que se paran más, digamos, en posiciones morales, o contradictores que se amparan en posiciones morales o ideológicas, o hay estrategias comerciales detrás de un debate supuestamente abierto y democrático. Entonces, ¿qué nos dirías acerca de qué tipo de debates hay que dar y qué tipo de regulaciones se podrían dar? ¿Cuáles son las limitaciones que se presentan y el potencial de daño en el que estamos? Y tal vez sí podemos citar como algunos ejemplos, como lo vienen haciendo, sería interesante. Como Europa es el que más en serio se ha tomado, digamos, la tarea de regular el tema del manejo de los datos y el tema de las tecnologías emergentes, porque no solamente es la inteligencia artificial, sino la fusión de las diferentes tecnologías, que ahí es, digamos, donde Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, dice, el tema acá es que ya no es una sola tecnología, sino muchas tecnologías que confluyen. Diferencia con las 3 revoluciones industriales anteriores, y es la capacidad de escalabilidad, a qué ritmo esto está escalando, porque la primera revolución industrial se demoró 100 años. Y esto es que hace, pues la cuarta revolución industrial, digamos, lleva, entre comillas, menos de 20 años. La escalabilidad, la capacidad de penetración, porque eso, como todos tenemos ya muchas personas, la gran mayoría tenemos dispositivos de Internet, entonces los cambios tienen una capacidad de penetración en muy poco tiempo, que era la diferencia con las anteriores revoluciones. Entonces, ¿cómo se ha planteado, digamos, en Europa esta discusión? Ellos dicen, mire, como esto es tan grande, hay, digamos, 3 formas muy importantes de abordar esta discusión. Una es la discusión técnica, que es la que le corresponde a ustedes los ingenieros, que de hecho muchas veces ustedes eso es lo que nos contestan. Problemas técnicos se resuelven con soluciones técnicas. ¿Sí o no? O sea, si hay un dispositivo que está generando daño, esto se desconecta, esto se modifica, ¿cierto? Con una forma técnica y el control técnico que se le debe hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial, en cuanto a la forma en la que se recolectan los datos, de cuáles fuentes se tiene, porque como ustedes dicen, si entra basura, sale basura. Pero si entran datos buenos, pues salen cosas buenas. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué tan depurados están los datos?
cuáles son los algoritmos con los que se trata. Entonces, auditabilidad de los datos, auditabilidad de la fuente y auditabilidad del algoritmo, de los algoritmos y auditabilidad del resultado. Teniendo en cuenta que ustedes lo explican mejor que nosotros, que igual llega un momento en que los seres humanos ya no somos capaces de comprender la cantidad de capas y la cantidad de cruce de variables que pueden realizar los sistemas expertos que nosotros no somos capaces. Entonces, digamos, hay un control técnico que se podría hacer así. Un control ético, y esto se hace con principios generales. Entonces, ¿cuáles son los principios? Empezamos con principios de transparencia, o sea, porque aquí hay un problema que es técnico, pero también es político y es jurídico, y es el problema de la caja negra. Y es que la gente ve lo que entra y ven el resultado, pero no saben muy bien qué fue lo que pasó en la mitad. Voy a poner un ejemplo. En un programa de selección de personal, usted es un ejecutivo de una gran compañía y le llegan usted saca una posición para su empresa y le llegan 1.200 hojas de vida. Eso pasa, por ejemplo, cuando Amazon saca una convocatoria o Google saca una convocatoria. Se puede hacer una aplicación de una inteligencia artificial que seleccione las primeras capas para que ya no sean 1.200, sino que solamente queden 25. Que eso se le pase a los psicólogos expertos y que después al encargado le llegue 3 hojas de vida. Entonces, de 1.200 le van a llegar 3 para que le escojan. ¿Con qué criterios se descartaron las primeras hojas de vida? Entonces uno sabe que se entraron 1.200 y que al final salieron 50, pero lo que pasa en la mitad puede que no sea muy transparente. Entonces cuando uno habla de la transparencia y auditabilidad, es que cuando uno diga, si mi hoja de vida fue descartada para un empleo, para un subsidio, para una beca, para una visa, porque es que esto tiene problemas regulatorios, para una visa, ¿cierto? Que por lo menos que si yo pregunto, oiga, ¿y por qué me descartaron? Que haya una posibilidad de que en la que yo tenga una respuesta. Viene la auditabilidad, la transparencia, el principio de la responsabilidad. Entonces, cuando se dice la responsabilidad es que cuando esto tiene cosas muy buenas, que los efectos buenos de la inteligencia artificial, por ejemplo, se distribuyan para todas las personas. Es decir, que no solamente los más beneficiados que tienen acceso a más dinero, que tengan mejores herramientas, puedan acceder a las mejores herramientas de inteligencia artificial, porque esto lo que va a hacer es aumentar la brecha social. La perspectiva jurídica dice, venga, es que esto suena muy chévere, porque a quien no le gusta pues que uno ya no tenga que pensar cómo redactar el informe, cómo redactar el email, que ahora pues con el ChatGPT, que eso es mejor que cualquier asistente de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces eso me genera unas eficiencias increíbles, pero cuando escala el modelo, la pregunta es, cuando esto empiece a tomar decisiones en otros temas, ¿qué puede ocurrir? Entonces, no estamos pensando solamente en eficiencia, sino que nos empezamos a preguntar, a hacer preguntas, por ejemplo, un tema que ustedes como ingenieros probablemente hayan visto mucho, el tema de los sesgos. Por ejemplo, para el sistema penal previo, cuando yo determino a quién me parece más, voy a poner una expresión que suena muy inconstitucional, entre comillas, más peligroso. Utilizamos los sesgos que tradicionalmente hemos construido, porque el sistema penal es clasista, racista y excluyente. ¿Sí o no? O sea, tradicionalmente, por ejemplo, para que nos salgamos de Colombia, para que no nos metamos en un lío muy grande, pero en el análisis que se ha hecho en Estados Unidos, tradicionalmente las personas que han sido más perseguidas son las personas de raza negra, los hispanos, y si son pobres, pues ya te digo. Entonces, esto se asocia, por ejemplo, con la ubicación geográfica. Entonces, ¿y eso cómo se determina? Por el zip code, pues que es como la nomenclatura donde viven las personas. Entonces, si uno tiene un apellido que esté asociado a una determinada raza, y fuera de eso vive en una determinada población, y fuera de eso tiene un determinado color de piel, puede ser que el sistema, a la hora de determinar qué tan peligroso es uno, tome decisiones basadas en esos criterios. Esos son los sesgos. Entonces, cuando uno habla de la protección jurídica, uno puede hablar de protección jurídica ex ante
y protección jurídica ex post. ¿Qué sería una protección jurídica ex ante? Una protección jurídica ex ante es que uno se sienta y piensa cuáles serían los riesgos de aplicar esta tecnología y cómo podemos jurídicamente y mediante herramientas jurídicas y políticas tratar de evitar que los riesgos aparezcan y se concreten. Es como previsualizamos los riesgos y tratamos de identificar qué podemos hacer para evitar que esos riesgos se concreten. Pero hay otra alternativa jurídica y es, voy a utilizar otra expresión de buen vecino, que es cuando los abogados llegamos a limpiar. Y es, una vez se concreta el riesgo, una vez se causa el daño, es quien, voy a utilizar una expresión que utilizan en el derecho norteamericano, que son mucho más pragmáticos que nosotros, y es quien paga el costo de los accidentes. Es cuando se causa un daño, ¿esto quién lo va a pagar? Segunda posibilidad, que haya un sistema de aseguramiento. Entonces, que a las compañías que pongan sistemas de inteligencia artificial o de robótica, se les obligue a tener seguros. Entonces, esto tiene ventajas, pero tiene un problemita. Y es que los seguros probablemente van a ser, o van a tener cláusulas de exclusión y cláusulas de temporalidad, o van a ser, si no tienen esas cláusulas de exclusión, van a ser muy costosos. Entonces, si eso es costoso, el costo del seguro se traslada a precio. Y aquí vuelvo con otro problema que dijimos ahorita, y es que la inteligencia artificial, la idea es que no solo se le den los beneficios a los más ricos. Si la inteligencia artificial se vuelve excesivamente costosa, entonces vamos a perpetuar la brecha. Entonces, acá viene otra posibilidad. Porque por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta con el ChatGPT, va a haber muchas personas que van a perder su trabajo. Pero muchas son muchas. O sea, a mí me han dicho, el ChatGPT va a reemplazar a los abogados. Y yo, no a todos los abogados, ni a todos los médicos, ni a todos los comunicadores sociales, ni a todos los, pero a muchos sí. O sea, muchas funciones que hoy están haciendo muchos abogados, las puede hacer el ChatGPT. Puede que no perfecto, pero suficientemente bien. ¿Cierto? Entonces uno llega y dice, pues si ese señor es así, ¿por qué no le damos una personalidad jurídica al robot o a la inteligencia artificial? Y que con las ganancias que se obtiene de esa inteligencia artificial o de ese robot, sean ellos los que paguen los impuestos que, por ejemplo, me sirvan para indemnizar a las personas que van a perder el empleo o a las personas a las que se les va a causar el daño. Este tema, pues por supuesto, desde el ángulo que se aborde, da para una larga conversación, bien sea el lado ético, o el lado jurídico, o el lado técnico propiamente. Pero yo creo que quedan unas ideas muy relevantes de toda esta conversación que me parece que para los oyentes serán de mucha utilidad. Pues la primera, que usted lo ejemplificaba muy bien, esto es imposible de parar, y hay muchas razones por las que no se puede parar. Una es porque en alguna medida hay una competencia enorme entre los países y entre las potencias por quién va más adelante, ¿cierto? Y si se da una orden de parar, pues algunos la obedecerán y otros no. El otro es la rápida penetración de todas estas tecnologías. O sea, en un poco tiempo, en una semana ya había más de 1 millón no recuerdo la cifra, creo que era 1 millón de usuarios usando ChatGPT y está creciendo exponencialmente, ¿cierto? Me parece que esa es como la primera gran conclusión, pues pensar en parar es imposible. Pero lo otro que me parece muy interesante de su exposición es que da 3 miradas: la técnica, la ética y la jurídica. Pero entonces quería yo, como para que concluyamos y así de manera breve, de todas maneras hay un conflicto entre regular para proteger al ciudadano, pero a la par permitir que la innovación siga, ¿cierto? ¿Cómo ve usted esa disyuntiva ahí entre hay que permitir que la innovación siga, porque inclusive esta sociedad se ha caracterizado y su desarrollo es en esa innovación, y cómo a la par ir protegiendo al ciudadano? Nosotros tenemos ejemplos muy claros aquí en Colombia, con lo que pasa con Rappi, con lo que pasa con Uber, ¿cierto? Que es cada uno como en un entredicho, porque hay puntos a favor y puntos en contra. Listo, entonces hay una alternativa que se ha planteado y es analizar diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar una inteligencia artificial que va a hacer una clasificación de imágenes, ¿cierto?
que utilizar una inteligencia artificial para tomar la decisión en un tratamiento médico de vida o muerte, ¿cierto? Por ejemplo, incluso haciendo un análisis de imagenología para diagnosticar el tratamiento que se tiene que hacer y cuál es el tipo de tratamiento en el caso de que una persona esté en caso de vida o muerte. Entonces, ¿esto para qué sirve? Cuando se crean 5 niveles de intensidad, un nivel bajo, un nivel medio, un nivel avanzado, un nivel peligroso de valoración, entonces uno llega y dice, en el caso de imagenología, de etiquetamiento, solamente de imágenes, usted puede decir, esto no pone en riesgo ni la seguridad de las personas, no pone el mercado ni el electorado. Entonces puede tener un nivel bajo de control y eso permitiría una mayor innovación. Y si ponemos al otro lado, la otra esfera muy lejana del, digamos, el ámbito máximo, es inteligencia artificial y robotización en términos de armas autónomas. O sea, cuando ya vamos a hablar de que sea el armamento y el sistema de inteligencia artificial el que determine a quién se le va a disparar. Por ejemplo, en temas de control de fronteras. Cuando yo ya voy a utilizar armamento autónomo o lo voy a utilizar en temas militares, esto tiene unas posibilidades altísimas de incidencia en la población en general y en la vida en particular. Entonces, cuando usted ya está hablando de utilización de inteligencias artificiales, ahí que tenga un mayor nivel de control, ¿cierto? ¿Para qué? Para no decir todas las inteligencias artificiales, hay que someterlas a un entrenamiento exhaustivo, una revisión previa, técnica, jurídica y ética, porque eso hace demasiado lento el avance de la innovación. Pero tampoco llegar y decir, entonces hágale con todo, porque estamos metiendo en el mismo saco la clasificación de imágenes con la toma de decisiones del armamento autónomo. Entonces digamos, en el intermedio estaría, digamos, el tema de vehículos autónomos, ¿cierto? Tomar decisiones para todos los elementos está casi en el nivel 4, o sea, no es tan peligroso como el armamento autónomo, pero tampoco es tan inofensivo como un sistema de inteligencia artificial que determine a quién vamos a priorizar en la asignación de una cita. Por ejemplo, si me hago entender, o un chat conversacional, para manejo de redes sociales, ¿cierto? Entonces, hay unos que tienen un menor riesgo y al tener un menor riesgo, la idea es que tengan un menor nivel de control para que se favorezca la innovación. Y cuando se aumente la posibilidad de causación de daño a la seguridad de las personas o de la sociedad en general, que se aumenten los controles técnicos, éticos y jurídicos. Aquí lo que me parece que es muy importante en lo que nosotros hemos estado trabajando, de hecho, que estamos haciendo trabajos entre ingeniería y derecho, es esto ya ningún área del conocimiento solo es capaz de abordar. Acá tenemos que trabajar de manera conjunta. Los filósofos, los abogados, los ingenieros, los médicos, los comunicadores, porque ante esta potencialidad que supone cosas muy interesantes, muy buenas, pero también unos retos muy grandes, necesitamos tener lo mejor desde lo técnico, pero también lo mejor desde lo humano, porque si no, uno puede quedarse en la mitad del debate.